¿Por qué necesitamos a la Unión Europea para estar juntos? Eso estoy totalmente de acuerdo. Voy a simplificar la pregunta. ¿Para qué necesitamos a la Unión Europea? Y es que en el himno de Portugal se dice contra los bretones marchar, es decir, a las armas, es decir, un poco así como la marsellesa, así un tono bélico, la idea de que se fuese contra los bretones, contra los británicos, por haberles hecho eso, por esa ofensa. Ya es otro tema, si me lo permiten, pero bueno, ahora está muy mal visto no casarse por amor. Cervantes, es decir, claro, te escribo una de las, bueno, la mejor novela de la historia, y luego te vale panto a luchar. Nos pasamos horas y horas trabajando y nunca nos preguntamos ni el para qué ni la finalidad de nada. Simplemente estamos ahí produciendo. La carrera de la rata. La mayoría de la gente sale del trabajo y, como dicen esa frase tan popular, puede darle una paliza al sofá. Su objetivo es llegar a casa para ver la nueva temporada de no sé qué, que está muy bien, que no es un problema, pero sí es un problema, se convierte en un problema cuando es el único objetivo vital que hay. Un placer, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por venir desde Burgos, lo que dedica, o sea, da una dimensión de la dedicación y del compromiso que tienes con tu marca, y yo te lo agradezco mucho a nivel personal, desde Cátedra, que te has dado ese paseo para venir aquí a grabar con nosotros. No es esfuerzo ninguno, la verdad, venir desde Burgos, y además estas cosas merecen la pena y vamos a predicar con el ejemplo, ¿no? Muchísimas gracias. Eso es de lo que se trata. Tenía aquí unas notas preparadas para preguntarte, pero luego, como estábamos hablando antes, vamos a hacer lo de Valle Inclán. Vamos a ir al esperpento. Estupendo. A ver qué tal. A espejos deformados. Ahí. Exactamente. La realidad grotesca. Eso, a ver qué sale, Exacto. Pero bueno, va a ser bastante sencillo. Guzmán, de Sapiente y Fortitudo, tú eres una persona bastante curiosa porque englobas dentro de tus redes y del mensaje que das, e incluso de tu negocio también, englobas el mens sana in corpore sano, que aquí hemos hablado bastantes veces en el podcast, y que intentas unificar la salud física con la salud mental, con cultura y principios. Exactamente. Es un todo inseparable. Eso es. Cuéntame, este proyecto, ¿de dónde sale? ¿Cómo sale? ¿De dónde sales tú? ¿Cómo llegas aquí? Porque me has dicho además que empezaste con esto con 18 años, lo cual es muy temprano. Y bueno, ahora quizás se ve un poco más, pero es bastante excepcional. Entonces, cuéntame un poquito. Pues bueno, vamos a remontarnos un poco, vamos a hacer esa genealogía, vamos a retrotraernos en el tiempo, que sé que a muchos de los espectadores les gustará la historia y todo. Entonces, al final, yo no invento nada nuevo. Yo, al final, procuro coger lo mejor de nuestra tradición grecorromana, de nuestras raíces, y yo procuro mejorarlo un poco, realmente. Yo no vengo realmente a innovar ni nada, vengo a rescatar aquello que ha hecho que nuestra civilización merezca la pena. Entonces, yo no procuro ni ser un moderno, ni innovar, ni nada por el estilo, sino que procuro ahí recoger y estar a hombros de gigantes, como decía Newton. Entonces, vayamos un poco al origen de este cultivo mente y cuerpo, este mens sana in corpore sano, esta idea de cultivo de mente y cuerpo como un todo unido. Tenemos ya desde la antigua Grecia, tenemos el concepto de la calocagatía, que sería el mens in corpore sano, el mens sana in corpore sano. Esta es la idea de que belleza física y moral están unidas y son inseparables entre sí. Aquello que es bello por fuera es bueno por dentro. Entonces, la estética no es como en el presente esa superficialidad que ahora por estética que entendemos maquillaje, operaciones, ser más guapo, más alto, etcétera, tener un porcentaje de grasa X, un canon de belleza, que luego iremos al canon de belleza, que no es que haya que perderlo y que la belleza sea relativa, pero bueno, vamos con ello. Entonces, la idea es que al final, tanto con el entrenamiento como con el estudio, al final terminas mejorándote y llegas a ser una persona bella por fuera y, vamos a decir, por dentro al mismo tiempo. Y luego todo esto va teniendo una evolución que llega al mens sana in corpore sano de los romanos, ya tenemos a Séneca, etc. Y luego es que esto también lo vemos en nuestra tradición, que aquí es cuando llegamos al Sapiente y Fortitudo. Ese, vamos a decir, noble medieval, como podría ser el Cid, por ejemplo, o incluso tenemos el equivalente en Portugal, etc. Esa idea de que no solo era... ¿Cuál es el equivalente portugués? Exactamente. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál es el equivalente? Enrique el Navegante. Tenemos a Enrique el Navegante que conquistó Ceuta, para que no lo sepáis. Y por eso está el escudo de Portugal, bueno, el escudo de Lisboa, en la propia bandera de Ceuta. Entonces aquí ya llegamos a la época del Cid. La idea está del... Aunque ahora se critica mucho a todos los caballeros, el romance caballeresco, etcétera, aunque ahora se critica mucho a ese héroe, al final tenemos la idea de, ¿ves?, la importancia que es el cultivar la salud, como hemos estado hablando antes, y ligado al cuerpo, y como al final todo lo psicosomático al final es real. Entonces ya llegamos a la Edad Media y tenemos aquí el tópico de la expresión literaria del Sapiente y Fortitudo. No se es bueno con la espada como podría ser en la Reconquista,
sino realmente también ser inteligente en el combate. Por eso el sapientia y fortitudo, de sabiduría y fuerza, es fuerza y fortaleza, esa idea de fortaleza física, mental, y luego también realmente ser bueno con la espada y ser inteligente ahora ser a la hora del combate. De hecho, tenemos el Cid, campeador, no era solo porque fuese muy fuerte, como podemos ver en el Cantar, sino porque también era muy inteligente en la relación con el rey, cómo se gana su perdón, cómo da ese cofre a los judíos, que luego el detalle que te he traído va en relación con ese cofre. Así que, bueno, es también importante cómo se da a los judíos para engañarles y conseguir ese préstamo. Y luego ya esto va evolucionando hasta Lope de Vega, del soldado poeta, de las armas y las letras. Es que el siglo de oro es una maravilla, el Exacto. Calderón de la Barca, Cervantes. Cervantes, es decir, claro, te escribo una de las, bueno, la mejor novela de la La historia, mejor novela de la historia. y luego te vale panto a luchar. Es decir, eso ahora lo hemos separado, que ahora ya ahondaremos en esto, en la modernidad. No, ahora o eres una rata de biblioteca, o eres una persona que se dedica al estudio en un laboratorio, o que estás ahí en tu atalaya como un intelectual ahí escribiendo filosofía, o estás ahí, bueno, en primera línea, ahí como un regular, ahí como un legionario, la una o la otra, pero el legionario no puede ser inteligente y luego la otra persona no puede estar bien físicamente ni ser un ejemplo realmente a nivel de estilo de vida y hábitos. Bueno, decía que el que tenga soldados estúpidos tendrá la guerra hecha por estúpidos, ¿no? Y la gobernación hecha por cobardes. Exactamente. No me acuerdo de quién era la frase y no era exactamente así, pero... Yo tampoco sí. caigo, pero es que realmente es eso. Es que es así. La figura íntegra debería ser una figura completa, la que encontremos todas las virtudes de todos los grandes palos que nos hacen convertirnos en hombres. Es que por eso tenés el ejemplo, Alejandro Magno, Marco Aurelio, etcétera, al final eran personas que, igual que te iban al combate y con sus tropas, también, es decir, también tenían esa parte de buen gobernante y esa parte de valentía, de dar ejemplo a las élites, que ahora parece que las élites únicamente se tienen que dedicar a gobernar y que lo que hagan en su esfera privada no afecta en nada a cómo se comportan en público, y esto es lo contrario. Al final yo no me fiaría de tener a alguien en el gobierno que luego tiene, bueno, que le gusta irse, ya todos sabremos casos, de uno y de otro bando, de irse a lupanar eso, de tener una vida disoluta en privado y luego querer dar lecciones de moral en público. Yo creo que al final debe haber una consecuencia y una coherencia en ese discurso que das tanto a nivel personal con tu familia, etcétera, aunque todos tenemos nuestros defectos como yo, etcétera, y luego lo que transmites en redes y procuras transmitir al mundo. Realmente tiene que haber esa consonancia. Claro, la destrucción de esa cadena de valores en la élite, que es la que debe dar ejemplo. La élite, estoy hablando de la élite política, la élite gobernante, porque nos vamos a cualquier otra élite y lo que te encuentras son vampiros, esencialmente, y lo hemos sabido recientemente de forma confirmada, por mucho que haya mucha gente que lo haya estado anunciando desde Putin a Jim Carrey desde el año 2000. Pero en la élite gobernante no es que pretendan, como has dicho, no es que pretendan dar ejemplo, es que se creen con la suficiencia de que son el ejemplo social. Y eso lleva inexorablemente a una crisis de valores mastodóntica, porque no es solamente de valores privados, como pueden ser la virtud, el honor, sino de valores externos, de servicio a la sociedad, como la honradez. Entonces, estamos de acuerdo que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ya que estamos con frases icónicas, pero sí que es verdad que debería haber unos estándares mínimos. Y lo que estamos viviendo, no voy a hablar en los últimos años, porque es que esto en realidad viene desde la transición, pero es que es una absoluta locura. Entonces, bueno, si a este señor que ha robado, que ya cuando llega un momento en el que ves n ceros en la cifra, ya el cerebro no lo procesa, desconecta. Si se ha robado 200.000 millones de euros de esto o 50.000 millones de euros de esto. Es como con las muertes, ¿no? Al final, justo, tal cual. Una muerte realmente nos sorprende a todos, nos causa impacto, luego ya cuando son miles en una guerra ya... Tal cual, no pasa nada. Y esto entonces al final acaba pasando que, bueno, pues si yo no tengo moral, yo no tengo decencia, yo no tengo tal, si este señor hace esto, pues ¿qué no voy yo a robar aquí? ¿O qué no voy yo a no declarar no sé qué? ¿O qué no voy a ir yo a no ocupar una casa? ¿O a robar el pan a este? ¿O a ¿no? A intentar, que sí, que los españoles son muy pícaros, pero no creo que sea el Lazarillo de Tormes el ejemplo del hombre occidental moderno estándar. Es que ahí tenemos uno de los problemas con lo de la España, esta de la excepcionalidad y todo, que bueno, que yo creo que es uno de los problemas que tenemos ya a nivel patrio, a nivel nacional, que está muy bien todo eso que hemos tenido, la picaresca, el buscón, etcétera, que forma parte de nuestra literatura, de Mateo Alemán, etcétera, y bueno,
hasta creo que un pícaro no me sabe muy bien, que se apellidaba Guzmán como yo. Entonces, pues bueno, pues puede estar de cierto modo en mi ADN, tal vez algún día sale si me ponen en un puesto de mando, pero esperemos que no. Y eso yo creo que también es un problema, el de la excepcionalidad hispana, que bueno, tampoco me quiero aquí por las ramas, pero esa idea de que nosotros somos un pueblo exótico por el estilo, porque ya que hablábamos antes de Lope de Vega y todo, recuerdo leer un artículo muy interesante en la Universidad de la España Exótica en el siglo XVI-XV. Los embajadores españoles en Italia no nos veían como los típicos fiesteros de paella, toros, vino, que incluso eso viene en la época del franquismo, que es curioso. Curioso. Para muchos lo que dirán, esa España exótica ahí de Benidorm, etcétera, como una manera de marketing al exterior, de mercadotecnia. No sé si aquí se están permitiendo los anglicismos, pero de mercadotecnia al exterior sobre todo. Y un poco esa idea de que tenían respeto a los embajadores españoles. Íbamos ahí de negro a la española, como Felipe II, etcétera. Sobrio, y, eso es. Exacto, esa sobriedad, esa presencia. Es que eso es un hombre de Estado. Un hombre de Estado debe ser sobrio, discreto. Porque esa sobriedad y esa discreción es la que quieres como te manejan. No solamente la organización política o la gobernación, sino cuando manejan el dinero. Exactamente. ¿No? Porque si no, luego te encuentras con el otro extremo de. No es porque sea quien es, pero bueno, el dinero público no es de nadie. No pasa nada, ¿no? Es el extremo opuesto. No, sobriedad. Es que siempre está la tragedia de los comunes, ahí con los parques públicos y con todo. Entonces, yo no sé hasta qué punto, aquí ya podría haber debate. Yo que sé, como puedes tener a Roberto Vaquero, así que bueno, o Bukele y esto, es que lo público es lo que más hay que cuidarse por el hecho de ser público de todos. Por luego una concepción, vamos a decir, más liberal, más privada de la vida social, de que realmente, al final es todo lo contrario, que como no tenga un propietario bien definido, al final no se cuida. Pero bueno, aquí esto ya daría para debate. Y eso es algo muy, sí, efectivamente, eso es algo muy profundo, ¿eh? Eso es algo muy profundo y probablemente sea cierto. Y de hecho, creo que según el pueblo al que te refieras, o el grupo social incluso al que te refieras, cambia radicalmente esa percepción. Así que eso sería muy interesante, sí. Pero bueno, es lo típico de si acceder a la piscina es gratis, la piscina está hecha una mierda. Pero si son 50 céntimos lo que hay que pagar, pues la piscina está fantástica. Exacto. Y vacía. Vacía tal vez. Vacía también, sí. Muy español. Nos estamos echando cubos de agua helada en verano, seguro. Efectivamente. Seguro que estaríamos así. He estado mirando, bueno, sí, te sigo hace tiempo, y me llama mucho la atención. Estás muy centrado, sobre todo en la parte de divulgación histórica, en Portugal. Entonces quería preguntarte si es un tema filipesco. Y no estoy hablando de Felipe VI, estoy hablando de Felipe II, sí. De Unión Hispánica, que al final Iberia, como provincia romana completa, ¿no? Cuéntame un poquito de dónde viene eso. Pues bueno, ya que has dicho filipesco, al igual que Felipe II, se casó con una portuguesa, etcétera. Yo aún no me he casado, pero sí que es verdad que mi novia es portuguesa y es uno de los motivos... Unión dinástica, ¿no? Exactamente. Como lo que hemos dicho, predicar con el ejemplo, tipo, desde abajo hasta arriba, ya ni siquiera lo que hagan las élites y todo. Aunque sí que ahí tengo en la mente algún proyecto unionista de casar ahí a los Borbones con los Braganza, pero bueno, eso ya es otro tema si me lo permiten, pero bueno, ahora está muy mal visto no casarse por amor, entonces tal vez se me echan al cuello, pero bueno, sea normal. La sociedad del hedonismo. Exactamente. ¿Cuáles son los deberes del Estado, de un jefe de Estado como una monarquía? Exacto. La línea sucesoria, punto. Entonces, lo más es que hay que casarse por amor. Bueno, pues acabamos con lo que tenemos. Exactamente. Claro, y ya está, crisis de valores. Exactamente. Luego ya podrás tener tus amantes y todo. Bueno, no nada nuevo en la historia, pero luego de cara, como dices, de cara al resto de ciudadanos y tu imagen pública, impecable. Exacto. Eso ya como rey ahí está por encima de la corona, que muchas veces todos dicen, qué fácil es ser rey, ¿no? Que ojalá yo fuese ahí tan rico y tuviese... Bueno, la corona pesa, yo creo, realmente. Sí, evidentemente, cualquier responsabilidad. Sobre todo si es impuesta y no elegida. Por eso, que todos quieren ahí solo la parte bonita. Pero bueno, volviendo a lo de Portugal, yo creo que así se entiende mejor, que puede que en cierto modo esté sesgado con la idea de que al final, pues mi novia es portuguesa, entonces realmente esto sí que me ha hecho tal vez ver con otra... perspectiva o que incluso lo vea con más cariño a Portugal, a nuestro país vecino, aunque no hubiese tenido ningún contacto previo. Pero bueno, no vamos a ir aquí a la anécdota personal y desde que hice el Erasmus en Portugal, estuve ahí luego 2 años, acabé el TFG y lo hice sobre el movimiento monárquico portugués, está en YouTube para quien se quiera tragar eso, pero seguro que se le va a hacer interesante también. Entonces, igual que ahora ya podemos ir a desarrollarlo, datos, etcétera, pero igual que Pessoa dice que existe una alma ibérica, es decir, que somos como un pueblo realmente separado por una frontera que realmente es inexistente. Agaya, que lo llaman la raya, es decir, es una frontera, vamos a decir, muy porosa.
Yo también tuve la suerte de tener otro profesor, etcétera, que también habla del tema, del iberismo. Incluso si alguien quiere recomendaciones, yo encantado de darle recomendaciones del estilo sobre Portugal. Entonces, ya desde los romanos que mencionábamos anteriormente, porque todo tiene relación, como vamos viendo, al final era la Hispania romana, es decir, tal vez con los franceses nos podemos llevar mal, pero porque hay una frontera ya natural, es decir, ya eso... Ya ni Y siquiera, natural que la haya. y natural que la haya, y bueno, eso, Sí. eso también no... Aunque luego también hay cosas interesantes así, tal vez de los franceses que nos pueden interesar, pero bueno. Sí, pero de ir y usar y ya está, ¿eh? No nos volvamos Exactamente. locos. Yo lo tengo muy claro. También me pasa un poco como a Jano García, que tipo no te gusta Francia, pero tiene autores buenos. Efectivamente. Algo así el estilo. Y muchas, incluso yo que sé, hablamos luego de crisis de valores y todo, como, bueno, no voy a pronunciar mal, que francés nunca fue muy fuerte, pero como Renaud Camus o Renaud Camus, así ya para no aquí, que habla de la teoría del reemplazo, etcétera. Y entonces tenemos ahí Chantal Mouffe con todos estos populismos, etcétera. Es decir, tenemos ahí autores interesantes. Y en cuanto a lo de Portugal, pues la idea de que al final la Hispania romana estaba todo unificado y que realmente la evolución del Reino de León y todo era normal que al final con los reyes católicos acabase uniéndose. Y de hecho hay muchas tentaciones ahí con Juan II de Castilla, etcétera, y predecesores de que se uniesen los dos reinos y todo. Y luego, como decía él, vamos a decir, que los portugueses no se me echen al cuello, pero el Cervantes, vamos a decir, el Cervantes portugués, Camões, pues él realmente decía que al final... Con permiso y con mucho permiso. Exacto, exactamente. Adelante, no, se van a echar más españoles al cuello que portugueses, eso seguro. No, también. O españoles, pero bueno, también que ser chauvinistas hasta cierto punto es bueno, pero los portugueses al final es que es casi como un hermano siamés, como se hacen muchas comparativas, que nos han amputado una extremidad de lo que sería la monarquía ibérica y como se puede ver en este mapa, que suelo sacar en mis vídeos, etcétera, pues al final es como que nos han amputado una parte de nuestro ser con lo de Portugal. ¿Cómo conciliamos eso con el anglicismo o anglofilismo, no sé cómo llamarlo, eso es verdad, de los portugueses? Porque podemos ya casi decir, o casi afirmar, si no estoy equivocado, la alianza más antigua del mundo. Sí, el Tratado de Windsor, efectivamente, que tiene ahí desde, que siguen desde el siglo XIII. Efectivamente, y que se ha hecho efectiva 400 años después. Es una locura. Pues aquí ahora vamos a darle un poco la vuelta a esto. Y es cierto que al final al final los portugueses que no están tan anglosajonizados miran más hacia Portugal y están más de espaldas a Inglaterra y viceversa. Entonces se da ahí una doble vertiente, pero no nos quedemos con este tratado, vamos a decir, no anecdótico, pero de 800 años, que queda muy bien, muy antiguo, y que fue en un contexto de la batalla del Jubarrota, muy puntual, el típico conflicto que se tiene ahí entre vecinos, ahí entre los castellanos en esa altura y los portugueses. Pero, por ejemplo, el himno de Portugal, a portuguesa, aunque luego tuvo alguna modificación y todo, porque al final hay que llevarse bien aquí con el imperio luego yanqui, etcétera, que si no te comen, pero bueno, al final, en el siglo XIX, el ultimátum británico, tampoco voy a entrar en detalle, pero bueno, en la época del colonialismo, etcétera, Portugal ya tenía históricamente, de cuando las rutas de Vasco de Gama llegaban a la India, etcétera, pues tenía Angola y Mozambique eran parte de Portugal. Entonces ellos ahí ya tenían asentados desde hace muchos años, y luego la conferencia de Berlín pues se vio realmente ese debate entre quién tenía más derechos, aquellos que tenían esa capacidad efectiva de poderse hacer con el territorio y de, como ya sabemos aquí, holandeses y todos, de explotar bien explotados y exprimir ahí hasta la última gota de sangre a todos los que había en África, aunque luego los malos somos nosotros. Sí, por supuesto. Pero clarísimo está, aquí los del Imperio Español. Efectivamente. Luego somos los malos, pero al final los portugueses, pues bueno, tuvieron ahí ese debate, y entonces, pues claro, los británicos desde Egipto hasta Sudáfrica querían unir su territorio para ahí apoderarse, estar comunicados, y claro, Angola y Mozambique, que están a un lado y otro de África, pues entorpecían esa unión de los británicos. Entonces, los británicos, por muy aliados de los portugueses que fuesen, les dijeron: mira, señores, vosotros sabréis, sois aquí un país pequeño que ya no pinta nada, ya no estamos en la época de la monarquía ibérica, o monarquía hispánica, mejor dicho, de aquella época, ya no os pintáis nada en el mapa, o os apartáis o os apartamos. Es decir, vosotros decidís. Y entonces,
pues ahí se tuvieron que echar marcha atrás los portugueses y permitir que realmente pues, se dividiese el territorio portugués y pasasen por ahí los británicos. Y es que en el himno de Portugal se dice contra los bretones marchar, es decir, a las armas, es decir, un poco así como la marsellesa, así un tono bélico, la idea de que se fuese contra los bretones, contra los británicos, por haberles hecho eso, por esa ofensa. Y además el siglo XIX, tanto a un lado como a otro del espectro, luego podemos ir hasta Saramago, ya murió hace no mucho realmente, Sí. Tanto comunistas como así, es decir, esto ya tiene que trascender, tiene que ser algo transversal. Luego ya nos pondremos a debatir si una unión monárquica, menos federal, lo que sea, pero la cosa es que esto es algo transversal a todos, no nos andemos con pequeñeces y vamos a ir a aquello que trascienda nuestras raíces y que es lo que realmente nos une. Entonces realmente pues ahí no se llevaron muy bien con los británicos, que digamos. Es decir, al final ese conflicto que tuvieron ahí en el siglo XIX marcó mucho a Portugal, tanto que apareció en su himno. ¿Crees que sería posible hacer un movimiento de reunificación nacional, ibérico, sí, igual que hay en Puerto Rico, igual que hay en Cuba, igual que hay en Venezuela? Yo creo que es, vamos a decir, por un lado es bastante complejo. Vamos a ir por partes, que esto es muy multifactorial. A nivel económico también es curioso que desde la entrada de la Comunidad Económica Europea de ambos países juntos, año 86, que se firmó el tratado, ahí si vais a comer un pastel de nata y a los Jerónimos y todo, si os dais el capricho, pues bueno, ahí fue todo. Los dos países entramos juntos y fue cuando ese momento de la historia prácticamente que más hemos comerciado. Desde que entramos en el 86, años 90, 2000, es decir, hay un montón de empresas españolas en Portugal, etcétera. Es decir, a nivel económico sí que hay muchos lazos. Luego no hay, vamos a decir, una frontera como tal. Lo primero que habría que ver es por qué necesitamos a la Unión Europea para estar juntos. Eso estoy totalmente de acuerdo. Voy a simplificar la pregunta. ¿Para qué necesitamos a la Unión Europea? En términos generales. Pero luego me la contestas. Continúa, no te quería interrumpir. Tampoco me quiero aventurar mucho porque. Luego me aventuro. Luego en privado ya le dejo al que se aventure más, pero yo realmente ahí tengo mis limitaciones, al final ya algo del estilo. Pero lo que sí que diría es que al menos no necesitemos de Europa para que la península ibérica estemos juntos. Es decir, que no dependa, por ejemplo, yo me fui de Erasmus a Portugal. ¿Por qué tengo que ir de Erasmus a Portugal? ¿No podría haber una especie como de SICUE ibérico? Yo alguna vez he pensado de llamarlos Saramagus, así por... Interesante. Así por Saramago, cogiéndole un poco, además el Erasmo, que dicen que no le gustaba, como dice Pedro Inso, a España. Decía que había mucho judío. que no, tenía razón. Que no le gustaba, ya también, pero que no le gustaba España, pues mira, ahora encima tenemos que estar, nos hemos unido más a los portugueses, porque claro, Franco y Salazar no se llevaban tampoco especialmente bien, ¿eh? Era un poco una relación así cordial, tampoco se llevaban mal, pero... Entonces, en cuanto a lo de si necesitamos a la Unión Europea, aquí ya... no es por miedo, sino por no... Lo vemos en otra. Por no salir me tendré que prepararlo más. Esta idealización de Europa, como hablábamos antes de cómo nos miramos a nosotros mismos, de la España exótica, de que casi nos tenemos que unir a Europa para que nos redima o algo por el estilo, para o que siempre estamos hablando de, para catalogarnos a los estándares europeos, que es que en Europa hacen lo uno, tendremos que hacer lo otro. Pues que tengamos ese perfil propio, aunque estemos dentro de Europa, yo creo que eso sí que sería bueno y que luego no partamos con ningún complejo de lo que es el resto de países europeos y que nosotros no somos menos que ellos y que nosotros fuimos, ya que hemos hablado antes del mensana incorpore sano, nosotros les hemos culturizado a ellos. Es decir, si nos retrotraemos en el tiempo, los bárbaros son ellos. Correcto. Nosotros somos la civilización, nosotros somos el Mediterráneo, somos la filosofía griega, la rectitud de los estoicos, nosotros somos toda la literatura, somos la lengua que nos dé bárbaros, venimos del latín, es decir, entonces dar un poco la vuelta a eso y hablarnos un poco mejor a nosotros mismos, que eso también nos afecta a nivel personal. Incluso yo me iría en lo que has mencionado antes, de cara a los políticos, las élites, cómo cuidamos el dinero, etcétera. Está siempre esa idea de que, que nos tengan que venir aquí como en Portugal en la Troika, unos alemanes a decir cómo tenemos que gastar nuestro dinero, unos hombres de negro, y que no seamos nosotros capaces de decir no, nosotros vamos a tener la capacidad suficiente de autogobernarnos y de hacer las cosas bien. Bueno, entonces, es que en una sociedad sin valores es muy complicado conseguir una élite gobernante digna. Entonces es muy fácil, pero eso al final es la última consecuencia o una de las últimas paradas del tren de la leyenda negra, porque al final en las últimas décadas, ¿cuántas veces no habremos oído? No, es que esto
es alemán. Exacto, Es sí, muy sí. bueno, ¿no? Es que el coche es francés. Es que, claro, como si nos estropearan, ¿no? Exactamente. En fin, Sí, sí, es sí. que, no sé, me hace mucha gracia. No, no, es que esto es España, esto es una tal, no sé qué. Y al final ha sido siempre la excusa, por lo menos desde que estamos en la Unión Europea, y ahí yo sí me voy a meter y me voy a pringar, porque ahí me toca de primera mano y conozco bastante el tema, ha sido la excusa social, nacional, para la desindustrialización de, no solamente la desindustrialización, de la destrucción del sector primario y del sector terciario, en España seguro, y del sector secundario también. Pero vamos, tenemos un tejido industrial completamente destrozado desde que entramos en la Unión Europea. Las cuotas para el sector primario han sido una auténtica vergüenza. Yo no puedo decir nunca en dónde ni en qué circunstancia, pero yo recuerdo un vuelo a baja cota por unas zonas de olivos en Italia. Y pues hay una zona cerca de unas zonas militares de la OTAN que no son olivos. No eran olivos, eran cartones simulando olivos para hacer los recuentos satelitales de los olivos para la cuota europea. Y luego con esos datos se iba a Europa y se solicitaba a España que para las cuotas tenía que cortar olivos. Pues no, lo desconocía por completo lo de Es eso. una barbaridad. Entonces, ¿y por qué me tiene que venir aquí un burócrata de Bruselas, al que, y lo digo en todos los podcasts, al que por cierto nadie ha votado, a decirme que tengo que cortar 2.000 olivos de este campo o 25.000 olivos de este campo? ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacerlo? No, es que me dan algo de pasta, me dan pasta para poner una fotovoltaica. Bueno, pues ahí ya entramos en otros temas, pero al final es siempre una lucha de poder geopolítico dentro de lo que debería ser una alianza de naciones, dentro de un mercado común, sí, pero de una alianza de naciones para beneficiarnos a todas, porque si no, Más como la antigua Comunidad Económica Europea. justo, eso es, eso es. Es como, ¿en qué nos beneficia? Mucha gente dice. También un ejemplo que has puesto antes, Jano García, es uno de los grandes defensores, pero hay muchísimos. Es que si no estuviésemos en Europa ya estaríamos mucho peor. Correcto, pero eso nos lleva igualmente a la crisis de valores previa. No es porque Europa sea buena. Exacto. Yo aquí también mira, no es por alternar los papeles, pero sobre la política agraria común, así ya que has mencionado los olivos y todo, realmente nos hemos hecho rehenes, es decir, ha sido una jaula de oro, porque yo también siento, además de los comentarios que escuchas, etcétera, que muchos realmente con la política agraria común es como que ha sido un caramelo envenenado, en cierto modo que les ha venido muy bien, es como que unos esteroides ahí al inicio, pero que luego viene como esa parte oscura que al final luego acaba siendo rehén de las políticas que hacen ellos. Eso es. Sí que es verdad que, claro, porque muchos luego, esto también es un tópico, que luego se compraban pisos en la ciudad y no lo reinvertían en el campo. Entonces, ¿qué opinas de ello así? Tipo, ahí ya para los espectadores y luego ya pasamos al resto, pero... No hay patria. Hmm. El resumen es no hay patria. O sea, si durante... En el caso de los olivos además es muy sangrante, porque estamos hablando desde la época Yo lo romana. desconozco, es decir, no... Estamos no sé. hablando, no, incluso desde la época romana, estamos hablando incluso desde la época fenicia. Pero bueno, hay muchísima industria que no y que se ha hecho luego después, ¿de acuerdo? Pero esa industria que lleva N generaciones, ahora tú decides romper tu línea. Es como las mujeres cuando deciden abortar a toda su línea y están orgullosas de no tener hijos nunca. Otro melón, por ahí, Otro melón, Otro... y lo voy a saltar aquí, porque es que es así, o sea, haz lo que quieras con tu vida, ¿de acuerdo? Pero no me fardes de que vas a destruir tu línea sanguínea. O sea, ¿tanto daño te han hecho tus antepasados como para decir que quieres destruirlo? Pues esto es lo mismo, tanto daño te han hecho los antepasados que te han llegado hasta aquí. Volvemos a lo de sobre hombros de gigantes. ¿Tanto daño te han hecho esos gigantes como para querer destruir todo lo que han creado y sobre lo que tú has edificado lo que hay? Perdón, tú no has edificado nada. Esto me lleva a la... No, pero de aquí puedo tirar, De aquí puedo Sí, tirar. pues ahora mismo te dejo, pero voy a decir algo porque es que esto lo veo en las sesiones del Parlamento Europeo muy frecuentemente, pero sobre todo en el Congreso de los Diputados. Y ya no digamos en otros foros políticos. Somos bárbaros viviendo en las ruinas de una civilización superior. Y es así. Estoy convencido de ello, porque lo veo cada día. Y si enciendes la televisión, cosa que yo no hago porque me asquea y no puedo, pero si enciendes el Telenoticias, estoy seguro de que a los primeros 5 minutos, si tienes un poco de sentido crítico, no puedes más. No puedes más. Es horrible. Coge donde lo he dejado porque te voy a... En relación a lo que somos unos bárbaros y que no queremos transmitir nuestro legado a generaciones futuras y relacionándolo con el aborto, es que es realmente la verdad. Si realmente no tienes esa proyección futura,
que no digo que todo el mundo tenga que tener hijos, tampoco estoy diciendo eso. No. Es decir, nadie está diciendo eso. La idea es de si realmente no quieres que no haya proyecciones futuras, que la natalidad no te importa en absoluto, que prefieres importarla, etcétera. Que no quieres realmente mantener un legado, que no quieres enseñar nada a nadie, te avergüenzas de lo que tienes y que no quieres transmitir realmente nada para un futuro. Es decir, es realmente una civilización que se niega a sí misma, una nación que se niega a sí misma, el hecho de que no querer tener hijos y no querer transmitir un legado. Yo cuando tengo algo muy interesante que contar, algo que he descubierto, que he leído, que me gusta, pues voy rápido, se lo comento con alguien, lo comparto, lo disfruto, pero aquí la analogía de no querer tener hijos sería lo mismo, es decir, ¿qué pasa? ¿No tienes nada que contar? ¿No tienes poemas fundacionales que contarles ya desde la Ilíada hasta ahora? ¿No tienes nada que transmitirles? ¿No crees que esto que tienes, este tesoro que tienes guardado, no va a quererlo alguien también? ¿No vas a querer que alguien viva dentro de estas circunstancias o que pase por los mismos jardines, vea las mismas plazas, catedrales que has construido hasta ahora? Es que realmente tal cual, somos bárbaros que no... Bárbaros en el sentido de que no construimos más, es decir, no nos estamos apoyando y no, al final lo único que estamos haciendo es vivir de las rentas, ya como lo de la política agraria común y lo que fuimos, y eso también, pues yo creo que daría para hacer una crítica a nosotros mismos y no solo centrarnos en las élites, de que al final es un cambio real y que dependa de ti tiene que empezar ahí desde la propia persona. No, totalmente. Si la élite al final es un reflejo de la sociedad. O sea, esa gente en una sociedad sana jamás llegaría a nada en la vida. No ya a dirigente, no ya ni mucho menos a dirigente nacional. Pero nada en la vida, nada de provecho, nada útil. O sea, serían despojos sociales en su gran mayoría. Porque lo son. Exactamente. Objetivamente lo son. Pero claro, de una sociedad enferma pues tampoco puedes esperar que salga nada. Nada bueno, al menos. Entonces, efectivamente, la sanación comienza por la sociedad de base. Exacto. Que eso es lo que estamos intentando aquí y en otros al final, en otros muchos espacios, claro, en otros muchos espacios. Y seguiremos aquí. Pero nunca son institucionalizados. Porque al final, al poder, el poder es eso. El poder, el establishment, perdón el anglicismo, pero es eso, es esa mediocridad antiherencia. Y no estoy hablando antihispana, porque no es aquí, o sea, pasa en toda Europa, pasa en todo Occidente. O sea, es como lo de aquí es horrible. Lo quiero destruir, quiero hacer algo distinto. ¿No? Que tampoco, porque tampoco hacen nada, ¿no? O sea, me refiero, es destruir por destruir, es bárbaros. No saben apreciar lo que hay, pero tampoco saben ofrecer una alternativa. Lo único en lo que están de acuerdo es que quieren destruir lo que hay. Es espantoso. Es que realmente quieren destruir por destruir, es decir, no quieren crear a partir de nada, pero es que es lo que dices exactamente. Es que tampoco plantean una alternativa. No plantean una alternativa. Es decir, es como una especie de huida hacia adelante, en cierto modo, lo que plantea el progresismo y se define a partir de ir contra. Exacto. Es decir, están únicamente procurando destruir, desmontar una civilización, pero no son capaces de continuar ese legado, esa tarea más humilde. Y lo que quieren plantear es un modelo completamente alternativo y que vaya a las raíces de Occidente y las arranque de cuajo y de esa manera de hacer tabula rasa y ya poder plantear un nuevo modelo, es una modernidad que no sabemos muy bien a dónde nos va a llevar, pero aquí yo creo que el principal problema que nos lleva a eso, ya podemos entrar, la idea del relativismo y el nihilismo, que muchas veces se tocan. Al final yo creo que es el principal problema. Porque si creemos que podemos crear una alternativa mejor, aunque ni siquiera se haya planteado que hay que destruir estas bases, es por la idea de que ya se cree que no hay una serie de valores, vamos a decir, inmanentes, que trascienden a toda, vamos, no es filosófico, pero que trascienden a toda contingencia, a todo lo que es natural. Entonces, yo sí que considero que algo porque sea nuevo no significa que sea mejor y viceversa. Entonces, como estas personas que defienden ahí acabar con esta civilización piensan que todo lo más reciente, todo lo odierno es ya sinónimo de mejor y que luego todas estas bases de nuestra civilización cristiana pueden ser, aunque no creas, es que igualmente esas bases, esas raíces son tuyas, creas o no, eso ya es secundario incluso, pues creen que pueden plantearlo y que, como todo relativismo, no hay unos valores objetivos, no hay una realidad y cosas que han sido buenas ayer, que lo son hoy, que lo serán mañana, y consideran que eso es algo que no existe, que no hay unos valores objetivos que nos vengan desde Grecia hasta ahora y que vamos a decir que sean inmejorables. Es decir, hay cosas que no van a poder cambiar, que son
que son inmanentes, trascendentes, es decir, que no se mejora ni empeora, no es como la tecnología, que el último modelo puede que sea algo mejor que el anterior. Aquí hay una serie de valores morales, etcétera. Y tampoco. Perdóname, y tampoco. La sociedad del consumo, el coche, yo qué sé, el coche X de 2025 es muchísimo mejor que el coche X de 2002. Pues habrá que verlo. Y lo mismo con las películas y con los libros y todo, pues ese consumismo continuo que al final luego, pues, sociedades vacías, al final, que por mucha acumulación de bienes que realmente ni te interesan, o como en el Club de la Lucha. Realmente así, esta frase así famosa. Tenemos mierda que no necesitamos, ¿no? Tenemos exactamente, dilo, sí. Y estamos un poco en eso. Aquí ya seguro que hay personas que lo defienden mucho mejor que yo, pero es esa la idea. Nos pasamos horas y horas trabajando y nunca nos preguntamos ni el para qué ni la finalidad de nada. Simplemente estamos ahí produciendo. La carrera de la rata. Sí, tal Porque cual. el Estado, el Estado no es el Estado. El sistema necesita ratas que muevan la rueda. Y pues claro, si la rata se pregunta qué hay más allá de la rueda, pues hay un problema. Porque llega un momento en el que hay una rata que no se sube la rueda. Exactamente. Y entonces ya se cae todo el castillo de naipes. Es que literal, confundimos mucho, como dice Gonzalo de La Vida del Lobo, lo importante con lo necesario. Y estamos todo el día en cosas contingentes, materiales. Gonzalo, te esperamos, por favor, te esperamos aquí a que nos cuentes eso. No, se está muy a gusto, se está muy a gusto. La verdad es que es un placer estar. Así que seguro que también te parece interesante. Y es un poco esa la idea. Tenemos así, todo lo nuevo es sinónimo de mejor y al final luego también no hay nada objetivo, todo es relativo, líquido, gaseoso, es decir, no hay nada a lo que asirnos. A lo que agarrarse, claro. Y eso al final es que es un problema y eso luego aquí ya podemos derivar en depresión, tristeza, hábitos y personas que realmente no son capaces de orientar sus vidas. Hacerlo, digo, es un poco de broma, pero sí que hay estudios de que las personas conservadoras somos más felices y es que realmente es porque incluso quitándonos, vamos a decir, nuestras ropas, nuestro dinero, nuestra casa, y esto ya viene desde Séneca, podemos encontrar esa felicidad y una felicidad no relacionada con el hedonismo, sino más bien con el haber nacido para una misión, una felicidad más que ante la felicidad. Ahora la felicidad pensamos que es ir de vacaciones, tener sexo con muchas personas, comer comida basura y ahí darle a los caprichos ahí más banales del cuerpo y mundanos. Volvemos a parafrasear a Gonzalo, de que la vida humana está dotada de misión y es que es así. Pero es que yo incluso llevo un poco más allá porque ya no es el hecho de misión y de aceptarla o de rechazarla, que eso ya per se te hace te hace intrínsecamente feliz o infeliz ya de punto de partida y luego ya a partir de ahí trabajas, ¿no? Pero bueno, aunque por mucho que la felicidad sea irrelevante, porque es un valor completamente irrelevante y como decía otro grande, es un invento anglosajón, no hay mucho más de dónde rascar ahí, pero sí que es verdad que si tienes esa percepción de que no hay nada más grande que tú mismo, no estás haciendo nada por eso, lo que decíamos, lo llevamos otra vez con lo del aborto. Tengo descendencia, quiero dejarles un mundo mejor. Quiero trascender con mi conocimiento, quiero trascender con un legado a mi sociedad, a mi cultura, a la humanidad. Quiero trascender con una tecnología que haya inventado, quiero trascender con una obra literaria que haya dejado, quiero trascender con una técnica de pintura que haya dejado, con un N. Sí. Un podcast como este, últimamente, así desde nuestra humilde posición. humildemente. También es para dejarlo a futuras generaciones, como comentábamos antes. En un momento de crisis, voy a parafrasear a una persona también muy, muy crítica, entonces que nadie se piense nada, pero bueno, León de Grel decía que había que lo único que hace falta para un cambio drástico en una sociedad enferma es un grupo de personas muy reducido, pero extremadamente convencidas, que sean extremadamente combativas y que sus principios no sean nunca corruptibles, que los lleven a la tumba hasta sus últimas consecuencias, sea el principio que sea, por estúpido que parezca. Pero si todo ese grupo de personas reducido está completamente de acuerdo en ese principio y en esa ejecución y son capaces de llevarlo hasta sus últimas consecuencias, ese principio acabará permeando en la sociedad. Y es absolutamente inevitable, porque el resto de la gente no tiene valores. No tiene nada con lo que luchar contra eso. Entonces, igual que les están metiendo hasta el gaznate basura, luego puede entrar hasta el gaznate otra cosa. Algo que sí tenga trascendencia. Y ese es el inicio de la conversión, que es otro motivo por el que te quería traer aquí, y es con lo que enlazo ahora. La parte de, estamos hablando ya de la mente, más que de la mente, estamos hablando del espíritu, el cultivo del espíritu y de la identidad y demás, y ahora vamos al cuerpo. Porque esto al final es una lucha en todos los frentes.
Y me remito, es muy tópico, pero me voy a remitir a los estudios del nivel de testosterona en la sociedad occidental, que han decrecido a enteros desde los años 50, con toda la alimentación industrial. No creo que sea casual. Creo que al final el principal objetivo del hombre dentro de una sociedad es dar la lucha, o sea, presentarse voluntario para el sacrificio, para mejorar esa sociedad o mantenerla en el tiempo y mantener sus valores. Si no hay, porque al final el rol de la mujer es otro, que es sagrado y es intocable, cosa que también se ha degradado enormemente. Sí. Pero bueno, me voy a centrar en la otra parte, ¿no? En la del hombre. Y claro, si los hombres no tienen ese nivel de testosterona, no tienen esa capacidad química o esa capacidad física para poder llevar a cabo esa defensa intelectual, física, lo que sea, de lo que decíamos del hombre completo, es extremadamente sencillo destruirlo y es extremadamente sencillo convertirlos en esclavos, porque no hay nadie que presente resistencia. No, me parece una pregunta buenísima y vamos desde esa minoría ruidosa, en el buen sentido, combativa. Al final los bolcheviques, aunque no sea lo que aspiremos, eran una minoría, los bolcheviques. Exacto. Y mira cómo luego consiguieron, exacto, bueno, hasta la caída del muro de Berlín. Sí, dejaron... es un principio, claro, es un principio que vale para cualquier cosa, sea buena o mala. O sea, no se está juzgando el bien o el mal. Se está juzgando simplemente que en principio funciona. Exactamente. Y nosotros tenemos que convertirnos aquí como tarea para los que estén viendo este podcast, que tenemos que ser esa minoría combativa, ruidosa y que esté ahí, bueno, que ponga pie en pared y diga que esto se acabó, se acabat. Esta es mi línea, exactamente. Esta es mi línea, no la paso. Y esta es mi línea y que sigáis si cree que es justo y que continúe. Entonces, ahora ya relacionando esto con todo el cultivo del cuerpo y la importancia de la testosterona y cómo al final esto nos hace que seamos personas, vamos a decir, más acalladas, más dóciles, etc. Al final, por mucho que tengamos unas buenas ideas, un buen pensamiento, etc., nos falta la parte de la acción. Y todo nuestro pensamiento, tampoco es por volverme muy materialista, pero aquí es donde está la otra dimensión importante, no es todo espiritual, como se mencionaba. Al final, todo lo que pensamos, etc., lo desarrollamos, lo hacemos dentro de una dimensión corporal. Como no haya esa salud, como no haya ese cuerpo que lo permita, como no sea soporte de ello, y es una de las cosas que defiendo, que cuerpo y alma es inseparable, aunque es verdad que Platón decía que el cuerpo es la cárcel del alma, etc., pero bueno, eso no era la sintonía de todos los griegos, y mucho menos de la doctrina social de la Iglesia que llega hasta ahora, etc., ni el cuerpo pecaminoso ni nada. La visión general es otra. Al final, nosotros, es decir, si no estamos bien físicamente, es que no vamos a poder desarrollar esa parte mental. Es cierto que hemos hablado de trascendencia, que luego somos capaces de, más allá de nuestra identidad, de nuestra corporeidad, somos capaces de dejar un legado, evidentemente, pero mientras estamos dejando ese legado, como nos falle esa salud, ese cultivo del cuerpo, no vamos a ser capaces de dar ninguna de esas batallas. Y luego también ese arrojo que tenemos que tener como personas valientes, etcétera, al final eso también se consigue entrenándolo y trabajándolo. No es solo simplemente ponerte a leer, sino es una disciplina de vida, un hacer, un repetir, que tal vez no hay ninguna magia, pero es como el ir ahí al gimnasio, tener ese hábito, esa disciplina diaria, ese ahí picar piedra continuamente, que eso ya no tiene ninguna especie de contenido así filosófico abstracto, que es el hacer y el hacer y el hacer, esa acción continua en el tiempo, y es la que nos permite continuar y dar esa batalla. Y luego los niveles de testosterona, etcétera, tampoco estoy súper informado a nivel biológico de cómo se está dando, pero es que realmente es una manera de decir de que estamos apesebrados, que estamos cada vez con unos niveles y con unas ganas de vivir inferiores. Es decir, cada vez vivimos más, pero de manera menos intensa. Y eso al final, pues, lo criticarían mucho los estoicos. Efectivamente, decía Gala, hace nada. Hace nada, 10 años o 15 años que se grabó aquello, que es icónico. La vida no debe ser extensa, debe ser intensa. Exactamente. ¿Es así? Que eso no significa darse a las drogas y eso. Sí, pues algunos se confunden que luego tal vez no es una vida de hecho, es exactamente lo opuesto. Sí, no es ser un cantante de rock ahí de los Dantes eso es. Y destrozar habitaciones de hoteles, paradores, etcétera. No tiene nada que ver con eso, ¿eh? Pero sí que es verdad que al final, como esa dimensión corporal no nos funcione, no vamos a poder desarrollar esa parte mental. Es decir, esa disciplina diaria no vamos a conseguirlo. Si nos fallan nuestras extremidades, nuestra salud, no vamos a poder transmitir ese legado, realmente. Sí, yo creo que al final la persona
no es tan importante el origen o el objetivo al que quieres llegar. No estoy hablando, bueno, objetivo, el punto al que quieres llegar, ¿no? Sino el camino. Porque estoy seguro de que una vez, vamos a banalizarlo al extremo para que se entienda completamente. Una vez consigues que tus abdominales se vean y vayas a la piscina o a la playa... Que es lo de menos, aunque yo los muestre, etcétera, es lo de menos. Pero claro, pero cuando llegas ahí, estoy seguro de que eso es absolutamente irrelevante, que es a lo que voy. Exactamente. Lo importante es la persona que te has convertido a lo largo del tiempo de ese camino que has recorrido para poder llegar a ese punto. ¿Qué sacrificios has hecho? ¿Qué rutina has hecho? El voy a entrenar, no tengo ganas, pero voy a entrenar igualmente. Me he pasado de calorías en N día o de N tipo de macro, voy a corregirlo, o de estar haciendo un seguimiento de todo lo que hago. He comido esto, soy consciente de que he comido esto y soy consciente de que me encuentro mal porque he comido esto. Voy a no comerlo la próxima vez, o voy a combinarlo con otra cosa, o tengo una carencia de no sé cuánto, voy a ponerle solución de forma activa, porque la mayoría de la gente vive adormecida, la mayoría de la gente sale del trabajo y, como dicen esa frase tan popular, voy a darle una paliza al sofá. Y su objetivo es llegar a casa para ver la nueva temporada de no sé qué, que está muy bien, que no es un problema, pero sí es un problema, se convierte en un problema cuando es el único objetivo vital que hay. Cuando se cronifica, sí. Exactamente, eso es. Eso sí, no hay nada más elevado por encima. Está muy bien el tiempo de esparcimiento y todo el mundo lo necesita, pero el tiempo de esparcimiento igualmente lo puedes obtener de forma prácticamente cronificada, pero de forma que sea constructiva para ti. Puedes conseguir que ese tiempo de esparcimiento o que esa necesidad de esparcimiento se traduzca en algo que sea algo que te aporte. Exactamente. Es que realmente hablamos de los abdominales, cómo se construyen y todo, al final yo muchas veces digo que en cierto modo esto nos ha llevado porque nos hemos centrado mucho en el fitness y no tanto en la cultura física, que es un término que ya existe, pero que quiero seguir desarrollando. Entonces, nuevamente el fitness es un invento anglosajón. Exactamente, y es un problema. Y por lo que sea. Eso también ahora podemos desarrollarlo y que realmente no es bueno lo que se ha convertido el fitness. Exacto. Entonces, realmente, como estamos pensando más únicamente en la apariencia estética, en el final del camino, y no estamos pensando tanto, incluso esto lo relacionamos con la trascendencia, es decir, ya no construimos catedrales, es decir, lo queremos todo para allá. Es decir, exactamente, sí. No queremos realmente hacer obras que puede que ni nosotros veamos o acabemos. Entonces, ¿cómo vamos a ser capaces de construir un cuerpo de aquí a 5 o 10 años cuando realmente lo vemos tan lejos, cuando no pensamos ni en el largo plazo ni en la trascendencia? Si realmente es algo que queremos ya todo tan cortoplacista, tan consumista, tan inmediato como hemos hablado, es que por eso me gusta tanto el culturismo natural, que luego hablaremos de qué tal no es el mejor término, usarlo natural, pero bueno, esto es otro lado por ahí, otra batalla, que al final cansa, tantas, pero bueno, hay que seguir ahí, no, pues hay que estar saludables y en forma. No cansa. No, porque es un acicate. Te embriagas ahí en la... Entonces... esa idea de que al final ese caminolero, ese trabajo durante, tienes que pensar, tienes que ser una persona que trabaja a largo plazo, tienes que pensar que ese resultado va a acabar llegando ya sea en 5 o 10 años y no mirarte cada día al espejo, esa idea de saber de que, por eso me gusta tanto el culturismo, de que va a llegar. Es decir, de que tienes que ir trabajando pero que no va a llegar el resultado inmediato y que también te enseña a retrasar ese placer inmediato, podemos relacionarlo con el hedonismo, pues eso se hace de una manera realmente tan importante. Y yo, por ejemplo, ya desde que conseguí esos abdominales que decías, ya que consigues, vamos a decir, esos abdominales que la gente quiere para ligar, para la playa o para cosas banales, realmente cuando consigues esos abdominales, que luego es relativamente fácil, ojo, si alguien está pensando a quién sacarlos, es bajar el porcentaje de grasa, y tener un mínimo, yo qué sé, veis mis fotos comparativas con 13 kilos más menos, bueno, de parecer que no he hecho una pesa en mi vida y luego de repente se te marca ya hasta la última vena y es cuestión del porcentaje graso, algo tan banal como eso. Pero es que yo realmente, si consigo esos abdominales, etcétera, es tanto para mis asesorados como para las personas que están a mi alrededor, para inspirarlas, porque para que causar cierta admiración, pero no porque se te marca un poco más, un poco menos el nivel de hipertrofia, sino por realmente lo que estás transmitiendo al resto, lo que dices ante el mundo, y luego también relacionándolo con el estándar, es la defensa de un canon. Es decir, no en todas nos vamos a India, nos vamos a otros países, no hay esos cuerpos hercúleos griegos en las estatuas. No hay en otros países que no sea, vamos a decir, Occidente. Es decir, ese canon de belleza que tenemos nosotros, que también vuelve en el Renacimiento, neoclasicismo, etcétera, esos cuerpos musculados con un porcentaje de grasa, esa belleza corporal, además esa belleza que ha querido tener todo el mundo e imitar fuera de Occidente. Todos han querido imitarla
esa estética es algo con lo que, principalmente por lo que entreno, ya no tanto por motivos fitness de estar más estético, menos. Estética no en un sentido como el de antiguamente, sino estética en el sentido más de apariencia y del barniz que tenemos por fuera, de estética corporal, vamos a decir. Entonces, es que es una manera de reencontrarte ahí con tus raíces, con tu canon, y también de tener ese arrojo y decir, es que somos aquí casi una sociedad marcial adaptada al presente, fuerte, estética, con ganas de vivir, con un cuerpo ahí que ha fascinado a generaciones. Épica y estética. Exactamente, es que es eso, y el cuerpo es la manera de exteriorizarlo realmente. Que tampoco hace falta que sea eso aquí el tío más fuerte, levantes 200 kilos en peso muerto, ni nada por el estilo, no estamos llegando a eso. Que es maravilloso, pero no. Exactamente, y que una vez que levantas los 200 en muerto, yo ya no... ¿Qué más haces? Quieres levantar 250... Si no me queda sitio para filetes. Exactamente, no... Echarlo en casa, ya no sale tan a cuenta, es decir, luego al final termina perdiendo eso, pero al final lo que queda es esa inspiración, esa admiración y que estás realmente defendiendo un canon de belleza en tiempos de relativismo, donde casi se salta la fealdad, pues tú estás ahí defendiendo algo que puede que sea más de abuelo, como se dice ahora, de viejuno o así, pues tú estás defendiendo ese canon de belleza. Que es un error. Exactamente. En tu opinión, ¿no? ¿Cuál? En tu opinión es un error. ¿El canon de belleza? El canon de belleza de viejuno. Hay que llegar en plenitud a la vejez. Exactamente, sí, que es muy triste no llegar exactamente. Pero las personas que te dicen lo de, bueno, estos valores así que tienes, etcétera, como que es algo así del pasado, etcétera, así, pero es que realmente es lo más tal. Y claro, que hay que intentar llegar a viejo de la mejor, a mayor de la mejor forma. Yo es que lo que considero viejuno en realidad es tenerte que estar todas las mañanas levantando y tomarte 25 drogas, recetadas, por supuesto, de forma legal por tu médico, para poder pasar el día. Eso sí que es viejuno. Eso es un espanto. Y si durante los 20 o 30 años previos has tenido una conciencia de que ese punto, ese momento podía llegar y que no ibas a poder disfrutar de tus nietos o que no ibas a poder disfrutar de la vida una vez llegases a ese punto, que no ibas a poder disfrutar de un paseo sin dolores y sin achaques. ¿Qué dolores y achaques siempre hay? Pero entiéndeme, ¿no? De una forma disciplinada, consciente y con el sufrimiento de la mano, pero con conciencia, hecha para prevenir una indisposición permanente. Porque ahora yo lo veo por la calle, pero es que vas a un centro de salud y es increíble la sociedad envejecida en la que vivimos, la calidad de vida a la que llega la gente suele ser muy mermada, extremadamente mermada. Ya podemos entrar incluso en puntos estatales de... si les interesa, sí. Claro, no sé si les interesa o no les interesa, ¿no? Pero yo creo que al final tener una sociedad tan dependiente en esa última etapa de la vida es un problema a todos los niveles, no solamente para ellos, sino también para el propio Estado. Pues es que va a ser un desafío a nivel, bueno, de las farmacéuticas, etcétera, del sistema de sanidad. Las farmacéuticas están encantadas. Sí, pero pues que nos generan el problema al resto, exacto, en ese sentido. Luego también a nivel de familia, que parece que somos incapaces de cuidar de las personas mayores, que aquí ya incluso se entra en otro tema, y cómo esto está cambiando realmente, que el Estado cuide de tus hijos y también de cuando eres joven y te haces viejo, cuando empiezas a molestar, como la eutanasia. Cuando eres joven porque te tienen que hacer ratón para la rueda. Exacto. Y cuando eres viejo, eutanasia. Eutanasia ya para hacer... Que de hecho hay un caso extremadamente sangrante ahora mismo, que es horrible. Y, vamos, yo creo que... pues no lo he escuchado. ¿Cuál es el caso ahora? Una chica joven, no sé ni qué edad tiene. Vale, la joven. Sí, que tuvo esa violación y todo. Sí. Y sus padres están luchando por ella y por su custodia y demás, y el Estado se lo ha negado y la chica ha decidido quitarse la vida y el Estado la protege para que se quite la vida. Me recuerda también a un caso, porque esto, insisto, esto lo hablamos en España, porque estamos en España, pero pasa en todo Occidente. En Canadá, la cultura de la muerte a través de la eutanasia es una auténtica locura. Allí está muy institucionalizado, muy normalizado, y son decenas de miles de personas que mueren todos los años debido a esto. Hay un caso muy famoso, que es por lo que yo me enteré al final de todo esto, de una atleta paralímpica canadiense que solicitó a su gobierno regional, a lo que fuera, que le pusieran una facilidad de acceso para donde ella vivía porque tenía problemas de movilidad. Atleta paralímpica del equipo olímpico nacional. No estamos hablando de un cualquiera.
y le mandaron una carta diciendo que no podían hacer eso, pero que si quería suscribirse al programa de eutanasia, pues que podía rellenar aquellos datos y que, oye, que la mataban el mes que viene, que no pasaba nada. Es una sociedad extremadamente enferma. O sea, llegar a ese punto es extremadamente enfermo. Pero yo a lo mejor si me quiero morir de esa manera, pues no me quiero ir de forma irrelevante. No me quiero ir de forma irrelevante. Y si no he sido relevante, pues a lo mejor es mucho más sencillo irme al Congreso y pegar 4 tiros. Y que me maten allí y por lo menos tengo una bella muerte. Exacto. ¿No? Por así decir. Es un ejemplo, no lo voy a hacer, ¿vale? Yo tampoco me quiero suicidar en la ducha, que nadie... Aquí hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Exacto, exacto. Y como es un momento muy crítico, vamos a parar un segundo, porque tengo de nuestro patrocinador un regalo para ti. Jo, pues muchísimas gracias. Me la pondré para entrenar en el gimnasio, así que desde luego vamos aquí a mostrarla. Bueno, mira. Y luego la parte más importante aquí. No dejamos a nadie atrás. Es un anglicismo, perdóname, sí. Pero bueno, también seguro que lo van a cambiar en breve. Hay que tirar del marketing también para la dirección, canalizarlo en la dirección necesaria. Eso es. Vale, vamos a continuar hablando. Me has hecho antes, fuera de cámara, una distinción muy interesante. Vamos a diferenciar entre fitness y fortaleza física. Sí, o cultura física. Cultura física. Sí. También se podría decir incluso gimnasia, pero tal viene más de la época así del instituto. Gimnasia, muy de Mussolini. De nuestros padres, entonces sí. No me parece buen término, pues eso, para desecharlo. Pero bueno, el origen de la palabra y todo sería muy noble por Grecia, pero para dejarlo claro, fitness, que todos lo conocemos, y cultura física, que no lo he creado yo ni nada, como hablábamos antes, pero sí que podríamos diferenciarlo y... Si alguien está en las asesorías de Sapiente y Fortitudo, se ve en los vídeos que tengo en el canal o en Instagram. Yo defiendo la cultura física frente al fitness, aunque ahora lo vamos a desarrollar. Al final, todo este cultivo del cuerpo, ese ideal de belleza que nos viene de esos cuerpos con un porcentaje de grasa determinado, más musculados, todo eso nos viene de la antigua Grecia. ¿Y cuándo nace, vamos a decir, el culturismo? Esto todo nace con, aunque previamente tenemos a Ramón y Cajal en España, ahora vamos con ello. Tenemos a... ¡Qué grande! Es que es una pasada, ¿eh? Buah. Por eso, tenemos... Era Platón, no me acuerdo quién era, creo que era Platón. No estoy seguro, que está documentado que cuando tenía un argumento con alguien, de vez en cuando hacía un flex. Ah, pues puede que... No lo sé, la verdad. Espectacular. Puede que sí, ¿eh? Como el de espalda ancha, exacto, por su nombre, Platón. del griego, probablemente, así te... No estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque, no, tal cual. Continúa, perdona. No, tal cual. Y es que de ahí nos viene. ¿Por qué nos gustan esos cuerpos tan estéticos y hemos cambiado la visión del mundo? Pero porque está en nuestro ADN, está en nuestras raíces. Es decir, es lo que somos. Por eso nos parece atractivo y nos gusta y es objetivo. Pero bueno, entonces, pues con Eugene Sandow, así, que era, bueno, un culturista que venía del mundo de los forzudos, del circo, que es un poco esa historia de, vamos a decir, de lo que luego se terminaría mal llamando fitness y que desecharía ese término, no solo por anglosajón, sino por las consecuencias que tiene. Entonces, exacto, a nivel de apariencia estética, lo que hemos hablado de, porque ahora tal vez aquí algunos se piensa que estamos defendiendo aquí un hombre perfecto, etcétera. No. Aquí esta visión del fitness ahí de que nunca me salto las comidas, de que soy implacable, de tal, no estamos vendiendo eso ni mucho menos. Es decir, eso al final tiene las patas muy cortas. Entonces, no es sostenible. No es sostenible y yo creo que al final termina perdiendo el saborcillo de lo que es realmente el entrenamiento y a qué finalidad lo diriges. Entonces, el fitness, lo que luego terminaría mal llamando fitness, pues está el Eugene Sandow, que él, aunque venía del mundo del circo y todo, muy musculado, en esa época no usaba esteroides, que ahora vamos con ello. En esa época, pues al final intentaba imitar las estatuas griegas. Hay fotos de él en internet, pues imitando estatuas que nos han llegado, pues posteriormente, el Renacimiento, etcétera. Y entonces, pues había un ideal de belleza, de proporcionalidad, de canon. Y entonces, pues la cultura física no es meramente estética, es esa belleza física y moral que decíamos para enlazarlo todo al inicio del programa. Y luego tenemos a Ramón y Cajal, que es que ya incluso se puede ver en algunos textos que tiene, y que era un hombre, claro, que él tenía las charlas de café en las que defendía la nación española, etcétera, y estuvo en la guerra de Cuba, ahí como un soldado, es decir, yo creo que se rescata el Sapiente. Grande ilustrado, efectivamente. Exactamente, yo creo que se rescata el Sapiente y Fortitudo ya con un hombre, vamos a decir, moderno, no moderno en el mal sentido, sino moderno de la época en la que vivió. Contemporáneo. Contemporáneo, exacto, mejor término. Y entonces él fue a la guerra de Cuba, premio Nobel de Medicina, la sinapsis, etcétera. Y luego también, pues bueno, es que tiene un cuerpo envidiable, es decir, un cuerpo natural en esa época, sin esteroides ni nada, y él para nada quería realmente tener ese físico para mostrar en la playa, que probablemente, bueno, en esa época ya... Yo creo que le daba exactamente igual. Exactamente, el objetivo era otro.
exacto, dijo que sí que tuvo una época ahí muy joven, que le gustaba sacar pecho y bueno, con la de la juventud al final todos, así que llegó a ser un poco bravucón y que incluso empezó a entrenar porque tuvo una pelea con un compañero ahí de la universidad y dijo, la próxima le parto la cara, voy a estar en forma para ello. Muy español. Pero exactamente, ahí te iba con el garrote, pero al final eso realmente, bueno, es el origen, pero luego va evolucionando como todos. Y es lo que también pues, es el camino del héroe que hemos hablado realmente. De dónde empiezas a dónde acabas es muy diferente. Entonces tenemos ahí a Ramón y Cajal como máximo referente, incluso antes que Eugene Sandow. Es decir, que realmente sería como el primer culturista, no del mundo, vamos, no me aventuro a decir eso, pero sí hispano, casi occidental, sin saberlo, en cierto modo, ahí entrenando en un gimnasio de Zaragoza, ahí, pues imagínate de lo que luego ya vendría. Y luego tenemos ya el fitness, que el fitness realmente cuando nace como tal, o al menos lo famoso, pues nace con Arnold Schwarzenegger en los 60, es algo que nos viene de Estados Unidos, más consumista, de batidos de proteínas, el uso de esteroides ya con el Mr. Olympia, etcétera, que ahí ya con los esteroides, seguro que ya habrá muchos que me critiquen, etcétera, luego ya podemos entrar en este tema, pero al final los esteroides distorsionan la realidad de todo. Al final, realmente, ya no solo porque no sea salud, sino porque rompen con ese canon de belleza griego, de esa proporcionalidad, de ese equilibrio, y luego, no sé, tú has visto algún Mr. Olympia que luego, yo qué sé, de un discurso que sepa algo de Grecia o así, que no es por hacerles de menos, que también se esfuerzan, todo lo que quieras, pero es que... Pues nuevamente tienes todo el peso en un lado de la balanza. Exactamente, y nunca mejor dicho porque tienen un peso que les lleva muchas veces a problemas de salud muy serios y es muy triste. Al final cómo se ahogan ya con su propio cuerpo, etcétera. Entonces eso realmente es lo que nos ha llegado del fitness y el fitness al final ya es un poco pesado, es al final preocupados ahí que si biomecánica tal, que si el mejor suplemento, que si la mejor, bueno, que si esta vitamina tal, que si, bueno, que está muy bien, que hay que saberlo, que hay que conocerlo, yo mismo lo he estudiado, mi academia se llama Fit Generation, es decir, el propio nombre en inglés, etcétera, del fitness. Pero al final yo vengo un poco, o me gustaría trascenderlo, esa visión del fitness, porque al final se ha convertido en algo que es mera apariencia superficial, la hipertrofia por la hipertrofia, y más cuando se usan esteroides, y se ha perdido todo origen, todo canon, y al final, en cierto modo, las personas, incluso tus padres o personas más de nuestro entorno que nos digan, uy, un musculitos, no sé qué, tal, pues en cierto modo ese cliché tiene en parte razón. Es decir, personas que únicamente... Sí, genera rechazo. Exactamente, sí. Yo es normal que vea que genere cierto rechazo porque hay mucha superficialidad, todos los vídeos son iguales en redes, de mi dieta para adelgazar, no sé qué. Es decir, bueno, yo tal vez no gusta o no llego tan lejos, pero es que a mí me cansa ya en cierto modo y que no critico a las personas del fitness, que hay personas maravillosas, que hacen un contenido, vamos a decir, buenísimo, que lo trabajan súper bien, pero realmente llega un punto en el que ya cansa, son todo memes de entrenar, etcétera, y parece que todo se resume a la cocina y a luego la sala de pesas, de si realmente estoy haciendo el RIR, el RP más correcto, etcétera. Bueno, y la cocina de aquella manera, porque la mayoría de veces ves como el domingo te hacen un batch cooking con 200 pechugas de pollo y alrededor lo hervidor en el hervidor, y punto. Y ya está, y ya sí, estaría, sí, ¿no? por eso. Claro, es un poco ridículo. Joder, alguna receta sí que me gusta, sí que pongo a mis padres, yo soy un poco más así, más metódico y más rápido. O sea, coges una olla a presión, que encima dicen que es invento español, ahí también un zaragozano, pues coges la olla a presión, pues unos garbanzos, un morcillo, etcétera, y te haces una comida saludable y luego un buen pan de barra, te haces una comida súper saludable, tradicional, y que eso te digo yo que no vas a comprarlo ni en Procis, ni en tal, así nunca me patrocinarán, pero bueno, yo espero vivir otra cosa. Ni falta. Espero vivir otra cosa. A ver si te patrocina una carnicería y te dan los morcillos, eso sería maravilloso. Eso estaría muy bien, eso. O de pechuga, así, comida real. Y entonces, con el fitness, nos hemos ido ahí a lo superficial y se nos ha olvidado cuál es la raíz de todo esto, por qué lo hacemos y de dónde venimos. Entonces, yo vengo a defender la cultura física, que vale, que hagas un buen entrenamiento, luego si quieres te puedes ir al buffet de sushi o, bueno, un asador, si lo quieres hacer así todo más castizo, pero que luego tengas una buena conversación en la mesa después del entrenamiento y de esa comida y digas... no solo hablas de prótesis y de suples. Exacto, que al final ya es un poco... cansa, es decir, que está muy bien todo y que es un tema infinito, hablar de los nuevos estudios que van sacando, etcétera. Sí, pero hay que ser una persona cultivada. Exactamente, y que son personas muy cultivadas, pero bueno, que no se convierta el fitness en esteroides, science-based, etcétera, así que, ya, por el cliché, y así, y que realmente pues no sepamos de por qué lo hacemos. Es decir, tal vez hay personas que entrenan ahí el fitness, bueno, para verse mejor físicamente, para estar esa apariencia, etcétera, pero no sé, yo casi lo hago por lo de defender casi una civilización en tiempos de relativismo,
y porque es lo que quiero transmitir y trascender. Mantenerse en pie en un mundo en ruinas. Exactamente, esa sería un poco la distinción entre fitness y cultura física y que lo reivindiquemos, que no nos tienen que venir aquí los estadounidenses aquí, aunque Arnold, bueno, tuviese origen austriaco, creo, Sí. y estuviese en Estados Unidos, que no nos tengan que decir ellos que es el deporte, que es el sacrificio, que es la disciplina. No, no, el culturismo es algo muy nuestro, es algo mediterráneo, es algo que nos, bueno, de nuestras raíces grecorromanas, es algo muy nuestro, y que ese ideal de belleza griego que hemos transmitido al mundo es nuestro y que no nos lo tienen que enseñar ya en el siglo XX, siglos después, un estadounidense viniéndonos a decir que el fitness es tomar batidos de proteína, esteroides, memes y hacer los ejercicios yendo a lo, vamos a decir, a lo más analítico y no centrarnos en lo que es la base. Y además yo creo que para estilo de vida y todo, somos nosotros los mediterráneos, el dar pasos diarios, que te dé el sol. Que te dé el sol. Exacto. Eso que es muy importante. Por eso, que aunque tampoco, bueno, no soy tampoco experto en el tema de la materia del sol, etcétera, pero que te dé el sol, que es un paseo, que como veníamos al final todas esas enfermedades mentales, lo que mencionabas muy bien de las pastillas, etcétera, que nosotros tenemos un estilo de vida que va más allá de la sala de gimnasio, que es lo que realmente te da una salud verdadera, que es tener tus amigos, tener tu colchón familiar, tener esas conversaciones, esas comidas los sábados, los domingos, ese entrenamiento. Es que eso es realmente la verdadera salud, combinado tal vez con 3 días de fuerza, una rutina de cuerpo completo, no hace falta mucho más. Y luego tus pasos diarios, ese sol, incluso esa copa de vino, si te va a dar ese punto de disfrutar el domingo sin pasarte, aunque el alcohol nunca, es decir, no es un mito eso de que una dosis baja es buena, bueno, pero bueno, tampoco para ponernos así como unos talibanes. Entonces vamos a reivindicar esa parte mediterránea nuestra, vamos a reivindicar ese culturismo, vamos a reivindicar esa cultura física, fuera de los esteroides, de las proteínas, de los tirantitos, etcétera, y vamos a ir al gimnasio con camisetas como esta y no ir ahí con la marca de, yo que sé, del empresario tal. Esa es muy neutra, pero las hay muy hispanas y oye, no pasan desapercibidas. Por no sé eso. si para bien o para mal, de momento no me ha partido la cara, pero bueno, ya te lo estoy diciendo. Que ya nos irás contando. Pero esa es la principal distinción entre fitness y cultura física, y es algo que me gustaría desarrollarlo y que vayamos quitándonos ese término de fitness, no por ser anglosajón y tal, y quedémonos, si hay algún estudio bueno, etcétera, tampoco es desecharlo todo y ser aquí unos radicales, pero sí que desarrollar sobre todo esa cultura física que es muy nuestra y que es realmente lo que nos ha permitido, en cierto modo, ser los países que más vivimos del mundo, y que en esos, y como os hemos dicho antes, que en ese momento, bueno, que en esa vida más extensa también tenga esa parte de intensa y que merezca la pena vivirlo, no vivir por vivir. Eso es, eso es. Esa, vamos a decir, subversión de la cultura física, lo que has comentado, ¿no? La banalización de la forma para llevarlo simplemente a ese fitness insano, eso que es muy, en realidad es muy yankee, si lo piensas, Sí, es extremadamente yankee. Es tremendo. ¿Tú crees que lo hay en más, voy a decir sectores, aunque no sean sectores, en más disciplinas, en más sectores de todo el mundo fitness? Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en CrossFit. Claro, CrossFit es, en realidad, es un entrenamiento, es una pista de aplicación militar Sí. llevada a algún entorno de gimnasio civilizado. Pero claro, a un nivel castrense, eso está pensado para obtener en el menor tiempo posible lo máximo del combatiente. ¿Vale? No es sostenible en el tiempo. Eso es categórico, no es sostenible en el tiempo. Es como cuando preparaban el caldo negro para la falange macedonia para poder invadir Persia. Perfecto, te hace sobrevivir al invierno y poder cruzar todas las cadenas montañosas, pero no es sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, eso pasa en el resto de cultura del fitness, porque yo conozco gente que va a CrossFit 3 veces a la semana y si llevan N tiempo, todos han tenido lesiones extremadamente graves. Estoy poniendo los CrossFit como ejemplo, que nadie me acuchille, pero que hay muchísimos más. Puedo llevarlo a los vídeos que salían de Cindy Crawford en los 80 en la tele o a otras cosas, porque al final es todo un poco, veo el mismo patrón repetido. Sí, al final en cierto modo, yo también aquí peco un poco de ello, que sí que quiero llevar un poco el culturismo natural y me gustaría competir un poco, llevarlo a esa máxima expresión, ya más deportiva, técnica, pero no considero que sea algo para toda la población, ni mucho menos. Pero al final, eso es algo tuyo personal. Claro, exactamente, pero no es algo que a mis asesorados no les pido que hagan lo mismo que hago yo, que sean tan estrictos, que se salten que sean tan metódicos y todo. Pero sí que es muy interesante lo que mencionas del tema
de las lesiones, etcétera, de si realmente merece la pena a largo plazo. Eso al final tiene que ser para un nicho muy concreto de la población y que no sea extensible a todos. Por ejemplo, al final, todas estas personas con las competiciones y todo, ahí lo tienes que ver, que son personas que, ya sea Rafa Nadal, etcétera, también las lesiones que tuvo, etcétera, y continuó. Eso al final es una manera de, igual que tal vez un guerrero que hace, bueno, cosas extremas y del estilo, no es para toda la población, es más bien para inspirar al resto, para transmitir ahí realmente esa fuerza, llevar a tu cuerpo a la máxima expresión en un sentido de salud, diferenciar entre salud y deporte, rendimiento. Pero eso que decías del fitness anglosajón y de que se ven muchos deportes, sí, tal vez es la productividad por productividad, la idea esa de más y más y más y no tener conciencia de tampoco de nuestros límites naturales y todo, y de querer un poco la idea del superhombre y llevarlo todo al máximo extremo, que es bueno, desafiarse y todo, pero sí que yo creo que está dentro de esa lógica estadounidense de todo a lo grande y de llevarlo todo a la máxima expresión, al máximo extremo. Y bueno, aunque igual que cuando competían ahí, cuando estaba la URSS y Estados Unidos, ahí que van a sus atletas bueno, les hacían barbaridades ahí para ver quién, sobre todo, bueno, a ver quién rendía más, etcétera, dentro de esas competiciones en las Olimpiadas, pues ahí sí que es verdad que esa lógica no sería aplicable ni mucho menos a toda la población y se sale de esa parte de la cultura física que sería para todo el género, bueno, para el resto de la población, ya para todas las personas que estén viendo el podcast y todo, que realmente no es necesario llegar a esos extremos, ni mucho menos, y que salirnos un poco esa lógica de la productividad por la productividad y dar el máximo por el máximo sin ningún tipo de finalidad. Ojo con los entrenamientos profesionalizados de la URSS, ¿eh? Ya, por eso. Nada, Ojo. no, una pasada, sí. Ojo. Pues ya es porque estaban realmente, ahí era como una guerra. Es decir, era una guerra entre, en vez de partirnos la cara o tirarnos bombas nucleares, vamos a poner aquí a nuestros mejores hombres, a nuestros atletas. Yo creo que eso también define mucho a un pueblo, el deporte, los atletas y todo, pues también es bueno que hay, en cierto modo, haya personas que tengan esa capacidad y sacrificio y que lo pongan ahí al servicio y todo, en vez de pegarnos... Sí, es un servicio nacional. Incluso no se pegaban las polis griegas cuando eran los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces es una manera, cuando la URSS, Estados Unidos, la idea de, bueno, vamos a ponernos aquí a nuestros mejores hombres, más fuertes, más técnicos, con hombres me refiero obviamente a todos los atletas, etcétera, ponerles ahí a los dos ahí a realmente a competir, que sería como la visión marcial de hace unos cuantos años, pues en vez de partirnos la cara en combate, pues les llevamos ahí a las Olimpiadas a competir. Entonces ahí ya no es cuestión de salud, etcétera, y ya que si estás jodido con lesiones como algún amigo, igual querías salir a la guerra, perder una pierna o algo así como hemos dicho antes de Cervantes, es que aquí no has venido, tipo, ya trasciende, tipo, pero bueno, eso ya sería individuo, persona, nación, etcétera. Dentro de tu asesoría, aparte de cultura física, aportas píldoras de cultura, de salud mental, de culturización, Cuéntanos un poquito. Esa es un poco la idea y que voy cada vez más desarrollando. Está la parte, vamos a decir, más técnica, metódica, porque al final sí que es verdad que si quieres realmente o perder grasa o ganar músculo, al final realmente hay que sacar en cierto modo la calculadora, es decir, tampoco me voy a poner aquí muy técnico, pero en cierto modo tampoco vamos a engañarnos. Y ahí es donde reside un poco esa disciplina, esa capacidad de continuar y todo, pero orientado hacia el fin que hemos estado hablando todo este tiempo. Entonces sí que es verdad que tienes la aplicación, tienes los vídeos, tienes el entrenamiento, la corrección por vídeo, tienes todo muy detallado para que puedas seguir los entrenamientos, luego ese apoyo emocional, etcétera. Una carpeta compartida donde tienes ahí diferentes lecturas, accesos, vídeos que voy seleccionando y poco a poco. Tienes a Séneca, Samurai de Occidente, Dominic Benner, tienes ahí un montón de realmente de lecturas para que poco a poco vayas haciendo y la idea es poco a poco ir profesionalizándolo y que se llegue, por ejemplo, a convertir en una academia. Entonces están esas dimensiones de la rendición de cuentas, del acompañamiento, estoy ahí contigo, que al final es lo más importante. Es decir, habrá días en los que te vaya mejor o peor, es decir, no habrá días que no haya solución, un día malo entrenamiento, etcétera, y simplemente decir, estoy ahí. No como cuando un amigo tiene un problema, etcétera, es lo de, bueno, es que no, tampoco lo voy a poder solucionar, voy a ser honesto, pero voy a estar ahí. Y lo mismo con las asesorías, es acompañar a la persona en esos momentos difíciles. Y luego, aunque yo no sea psicólogo ni nada, que eso, bueno, ya me iré poco a poco formando y todo, incluso la idea es que el equipo vaya creciendo y tener otros profesionales que puedan estar dentro del equipo.
sé, por ejemplo, antes que mencionaba a la novia, etcétera, también psicóloga, entonces ir poco a poco introduciendo un equipo más interdisciplinar para que sea esa salud integral que hemos hablado. Y entonces, pues dentro de las asesorías tienes todo, tienes ese entrenamiento, esa visión de la nutrición y luego poco a poco tienes también esa parte de las lecturas, etcétera. Y la idea es también ir creando comunidad, que cuando se vaya creciendo y todo, pues ya hay una comunidad de personas que comparten esos valores y que vayas poco a poco compartiendo, motivándote y que todos tengamos claro por qué entrenamos y que se vaya creando una academia en torno a la cultura física y unos valores. Habrá que hacer congresos. Ojalá se pudiese Uno hacer. al año, que la gente se conozca, ¿no? No, sería estupendo cuando ganemos, nunca mejor dicho, músculo económico y todo, pero sería lo ideal bueno, poder realmente invitar a diferentes ponentes, hacer ahí unas quedadas, unos campamentos, etcétera, y que realmente pues haga esa camaradería, comunidad y todo. Esa sería un poco la finalidad última del proyecto. Entonces, esto no es una asesoría fitness, desde luego, ¿eh? No es una asesoría... No, es algo más profundo. Más profundo, exactamente. Si quieres cerrar el podcast, quisieras cerrar el podcast con un concepto, puede ser de cualquier campo, no te lo restringo, ¿con qué lo harías? Con el concepto del arete, de la búsqueda de la excelencia. Espectacular. Además, es totalmente el servicio que das. Exactamente. La búsqueda del arete, desde tus circunstancias biológicas, materiales, circunstanciales, la búsqueda esa del arete, de la excelencia continua, que al final es lo que ha hecho nuestra civilización y lo que a nosotros nos hace realmente grandes. ¿Eso es viable para todo el mundo? Realmente sí, porque la arete es, vamos a decir, circunstancial, es decir, la arete es dentro de cada uno, es decir, cada uno tiene que buscar la excelencia, que es la mejor versión de sí mismo, que es lo que busco yo en las asesorías. Entonces, la mejor versión de uno mismo no es ser el mejor en términos absolutos, sino es el ser el mejor en términos relativos en relación a uno mismo. Entonces, cada uno tiene su camino del héroe, cada uno tiene que buscar su mejor versión dentro de sus circunstancias y a mí me gustaría acompañarle para que lo logre. Aquí no se evalúa a nadie por sus capacidades físicas, etcétera, sino simplemente por su actitud. Por su voluntad. Por su voluntad, exactamente. Creamos atletas de la voluntad. Es ambiente y fortitudo. Y a alguien que está en el cero absoluto y que después de oír esto dijese, vaya a ser cliente tuyo o no, Sí, independientemente de eso. Claro, ¿no? Dijese, me interesa, quiero llegar a ser esa mejor versión de mí mismo, quiero llegar a ser ese humano completo. ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso es evaluar dónde se encuentra, es decir, trazar ahí cuál es su punto de salida, cuáles son sus circunstancias, cuál es un poco su naturaleza, de dónde viene, por qué, conocer a la persona, no meramente la antropometría, de si tiene un porcentaje graso más, menos alto, sus perímetros de cintura, de brazo, y la idea sería ver de dónde partes, de dónde vienes y luego preguntarte el para qué y hacia dónde te diriges. Una vez que tengamos realmente ese estudio hecho, ya no solo a nivel corporal, sino a nivel de disciplina, mentalidad, hábitos, hacia dónde queremos ir, ahí es donde ya la persona se tiene que dejar llevar y ahí es donde poco a poco pues le voy orientando, que no hago su trabajo, muy importante, eso, que nadie se piense que yo no cambio a nadie, yo no hago ni magia, ni soy aquí tipo un guía, ni nada por el estilo, aquí nada. No, yo al final le voy a orientar a esa persona para que saque lo que ya está dentro de él, esa mejor versión de uno de él y ayudarle a buscarla. Pero yo no le voy a cambiar la vida, ni le voy a hacer mejor persona, ni le voy a dar la solución mágica, no. Yo le voy a orientar para que dentro de sus circunstancias consiga lograr la mejor versión de sí mismo. En resumen, el cambio está en ti. Exactamente. Muchas gracias. Gracias por venir, caballero. Ha sido un placer. Un placer.